Siguiendo con el tema de hipertensión arterial, vamos a hablar en este video de las causas más frecuentes de hipertensión secundaria, que son aquellas o aquellos padecimientos que como una de sus consecuencias o como una de sus complicaciones también hacen que el paciente manifieste durante el tiempo que dura la enfermedad hipertensión arterial. Es decir, una vez que se trata la enfermedad original, la hipertensión arterial tiende a desaparecer. ¿Sí? Pudiéramos decir que es una hipertensión arterial plenamente identificada por su causa y que su manejo pues es hasta cierto punto más fácil porque al quitar la causa inicial, la hipertensión también se irá. Dentro de estas causas tenemos varios padecimientos. Vamos a hablar de los más frecuentes, de los más comunes, y daremos algunos datos importantes acerca de ellos. Uno de ellos es la apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? Pues como su nombre lo dice, apnea, suspensión de la respiración durante el estado, ¿sí? Del sueño. Estas personas tienen características fenotípicas por lo general muy específicas, y el problema básicamente con ellos es que cuando están dormidos, sobre todo cuando están dormidos en decúbito dorsal, cuando están boca arriba, la parte posterior de la lengua obstruye las vías respiratorias altas, obstruye la región de la epiglotis, de la entrada a la laringe, y esta obstrucción pues genera que dejen de respirar. Es un problema mecánico básicamente. Obviamente el aumento de la presión de dióxido de carbono y la disminución de la presión de oxígeno estimulan al centro respiratorio, y esto hace que el paciente despierte y pues empiece a respirar de manera voluntaria. Ya la lengua se acomoda en su sitio, el paciente empieza a respirar de manera voluntaria y bueno, se vuelve a quedar dormido, y después de un tiempo determinado vuelve a suceder lo mismo, cae en apnea otra vez por obstrucción, vuelve a despertar, y de esta manera se está generando una hipoxia intermitente en el organismo de esta persona durante el sueño, por una cuestión netamente mecánica. La cuestión es que esta hipoxia intermitente muy frecuentemente genera a nivel sistémico que se liberen factores, que se liberen elementos complejos que nos pueden aumentar la presión arterial, y que de hecho lo hacen al principio de manera transitoria, pero después de manera persistente. Entre ellos tenemos a la endotelina tipo 1, que ya hemos mencionado que es el vasoconstrictor más potente que tiene nuestro organismo, que es producido por el endotelio, y una de las causas principales de producción de endotelina tipo 1 es la hipoxia, incluyendo la hipoxia intermitente que estamos mencionando aquí, que se genera durante la apnea del sueño. Por otro lado, se ha visto que esta hipoxia intermitente puede dañar también las células endoteliales, y ese daño a las células endoteliales también puede generar la liberación de endotelinas, o bien puede en un momento dado generar la liberación de catecolaminas por parte del sistema nervioso simpático por la estimulación de la médula suprarrenal, y al haber una producción elevada de catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, también esto va a generar una vasoconstricción. Esto desde luego tiene su manejo. Cuando se identifica que la persona tiene apnea del sueño, lo cual no siempre es fácil. Generalmente la persona que duerme con estos pacientes, la esposa, el esposo que duerme con ellos, es la que se da cuenta de que se despierta varias veces en la madrugada el paciente, y que se despierta sobresaltado, respirando de una manera abrupta, y si se le queda viendo pues nota que en un momento dado deja de respirar.
Se hacen ya los protocolos necesarios para establecer el diagnóstico y se les da manejo, generalmente con presión positiva, nocturna, durante el sueño, que bueno, ya sería material para otro tema. ¿Okay? Entonces, la apnea del sueño, debido a la hipoxia intermitente que genera, puede causar daño endotelial, puede causar liberación de endotelinas e incluso puede causar la liberación prolongada de catecolaminas, lo cual puede dar como resultado una hipertensión arterial secundaria persistente. Desde luego tenemos fármacos. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos. Algunos tienen efectos secundarios leves, otros tienen efectos secundarios peligrosos, otros tienen efectos secundarios permanentes. Y tenemos que tener por eso mucho cuidado con lo que prescribimos como médicos cuando vamos a manejar algún padecimiento, porque como parte de este tema, pues hay fármacos que inducen el aumento de la presión arterial. Hay muchos de estos fármacos, podemos mencionar entre ellos los corticoides. Los corticosteroides aumentan de una manera rápida la presión arterial. Hay algunos otros medicamentos beta agonistas que actúan a nivel de la pared arterial y generan vasoconstricción, y de esta forma también aumentan la presión arterial. Entonces, es necesario que cuando tenemos nosotros un paciente con hipertensión arterial, investiguemos qué otros fármacos se está tomando, porque pudiera ser posible que dentro de los fármacos que esté tomando para cualquier otro padecimiento, que esté tomando algo que como efecto secundario le esté subiendo la presión arterial. Y la simple suspensión de este fármaco o la disminución de su dosis, pues puede ser suficiente para que la hipertensión arterial secundaria a él desaparezca y ya el paciente no requiera de otro tipo de tratamiento ya específico para la hipertensión arterial. Entonces hay que investigar siempre la anamnesis en el interrogatorio en un paciente con hipertensión arterial, qué fármacos está tomando, porque alguno de ellos pudiera ser la causa de una hipertensión secundaria. Las enfermedades renales, hay múltiples enfermedades renales. Aquí estamos viendo una poliquistosis renal, los ovarios poliquísticos, que pudieran ser una de las causas de hipertensión arterial. Ya hablamos de que los riñones pues están muy ligados a la hipertensión arterial desde el punto de vista de la producción de alcaloides, como es la renina y la generación de angiotensina 2, y por ese u otros mecanismos las enfermedades renales pueden fácilmente generar problemas renales, independientemente problemas renales y problemas con la presión arterial, independientemente de las complicaciones que puede tener en lo que se refiere a la eliminación de las excretas por vía urinaria, ¿no? Desde luego, una persona que tiene riñones como estos que están viendo ustedes aquí, pues seguramente tiene ya una deficiencia en lo que es la función renal, independientemente de la hipertensión secundaria que seguramente pudiera estar causando. El manejo, pues obviamente tendrá que ser el corregir, si es que se puede, este problema o cualquier otro problema que a nivel renal nos esté generando un aumento de la presión arterial. Hay algunas enfermedades poco comunes, como es el hiperaldosteronismo primario, que consiste en que por algún motivo la corteza suprarrenal, su capa más externa, que es la capa glomerulosa, en donde se produce la aldosterona, presenta una hiperestimulación y por lo tanto un aumento de la producción de esta aldosterona. Ya previamente hablamos de que la aldosterona a nivel principalmente de túbulo contorneado proximal y distal
genera la retención de sodio y de agua. Este es un mecanismo de defensa en un sistema de autorregulación del flujo renal que permite que los niveles de sodio y de agua en nuestro organismo se conserven en cantidades normales, en cantidades suficientes y en cantidades funcionales. Sin embargo, hay algunas situaciones, como por ejemplo el síndrome de Cohn, llamado hiperaldosteronismo suprarrenal o hiperaldosteronismo primario. Tenemos la hiperplasia suprarrenal, ¿sí?, que son situaciones en las cuales la corteza suprarrenal produce un exceso de aldosterona. Este mineralocorticoide pues va a actuar a nivel renal, a nivel de los túbulos de la nefrona y los colectores, para retener grandes cantidades de agua y de sodio y de esta manera aumentar la volemia y aumentar la presión arterial. Como comentario diremos, ya que está aquí esta lámina, que la corteza suprarrenal, acuérdense que las glándulas suprarrenales tienen una corteza, que es esta, y tienen una médula que está en el centro. La médula tiene las células cromafines que van a producir catecolaminas, mientras que la corteza tiene tres capas. La capa glomerulosa, que es la más externa y es a la que nos estamos refiriendo, que está debajo de una cápsula, que es la cápsula adrenal. Esta capa glomerulosa produce aldosterona. En el hiperaldosteronismo primario es la que está sobreestimulada. Tenemos una capa central, que es la más gruesa de las tres, que recibe el nombre de capa fasciculada. Esta capa fasciculada produce principalmente cortisol, produce glucocorticoides. Acuérdense que la aldosterona es un mineralocorticoide, el cortisol es un glucocorticoide. Y tenemos la capa más interna y más delgada, que es la capa reticular o reticulada, que produce principalmente hormonas sexuales. Puede producir estrógenos, puede producir andrógenos. Son las tres capas de la corteza. Y en el hiperaldosteronismo primario tenemos una sobreestimulación principalmente de la capa glomerulosa, que es la más externa. Como su nombre lo dice, hiperaldosteronismo primario. Recuerden que el término primario generalmente es sinónimo de decir idiopático o esencial, es decir, que la causa no es bien conocida. Inclusive la hiperplasia suprarrenal bilateral puede ser congénita, es decir, se puede nacer con ella. Entonces, el hiperaldosteronismo primario como padecimiento nos va a dar, por la actividad de la aldosterona a nivel renal, nos va a dar también un aumento de la volemia y por lo tanto un aumento de las resistencias periféricas y de esta manera de la presión arterial. La estenosis renal. Recordemos que el flujo renal, el flujo sanguíneo renal, es sumamente importante para la regulación de la presión, porque si baja el flujo sanguíneo renal, entonces inmediatamente lo que es el aparato yuxtaglomerular y la mácula densa van a captar estos cambios en el flujo, van a captar estos cambios en la presión de la sangre a nivel glomerular, y esto va a generar, pues, lo que ya mencionamos, la estimulación de las células yuxtaglomerulares, la producción de renina, y con ello toda la cascada que va a terminar con la producción de angiotensina 2 y sus efectos a los diferentes niveles para producir aumento de la volemia y vasoconstricción. En el caso de algunos padecimientos vasculares renales, como es la estenosis renal, que puede ser una estenosis renal congénita o puede ser una estenosis renal por ateromas. Vean ustedes aquí, esto que vemos aquí se supone que es un ateroma
un ateroma bastante grande. Ya hablamos de lo que son las ateromas cuando hablamos de aterosclerosis. ¿Sí? La presencia de ateromas nos pueden generar una estenosis de la arteria renal o de cualquier arteria, y esto disminuye el flujo sanguíneo a través de la misma. Si estamos hablando de la arteria renal, entonces obviamente esto va a disminuir el flujo sanguíneo renal y nos va a traer como consecuencia el disparo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y al llevarse a cabo este disparo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues como consecuencia nos va a traer un aumento de la presión arterial. Ahora, esta sería una hipertensión arterial secundaria a una estenosis renal, ¿no? A una estenosis de la arteria renal. Cabe aclarar que hay pacientes, se ven pacientes que debido a esto, debido a estenosis de la arteria renal, terminan con una total atrofia del riñón, ¿no? Y muchas veces no se dan cuenta hasta que tienen completamente atrófico el riñón, porque tienen aterosclerosis. Y esa aterosclerosis ya platicamos que, al igual que la hipertensión arterial, es frecuente, muy frecuente, que curse totalmente silenciosa, sin causar sintomatología. Y si está afectando a un riñón, pues lo que va a suceder es que sí, va a tener una hipertensión arterial secundaria que probablemente no se vaya a detectar, pero ese riñón está sufriendo, y en medio de todo este sufrimiento el riñón poco a poco se va atrofiando hasta que eventualmente estos pacientes con hipertensión arterial secundaria pueden debutar, ¿sí? Pueden debutar al ser investigados, al ser manejados ya cuando tienen síntomas, con una atrofia renal. ¿Sí? Una atrofia renal por falta de riego sanguíneo. Entonces, pues esta es otra causa de hipertensión arterial secundaria, las estenosis de las arterias renales, que, insisto, pueden ser debidas a cuestiones congénitas. Hay quienes nacen con una estenosis congénita, o pueden ser debidas a otras causas, pero una de las más frecuentes es la aterosclerosis de esta arteria, que disminuirá el flujo sanguíneo, nos generará por la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona una hipertensión secundaria, pero también a nivel ya del órgano en sí nos va a generar una atrofia por isquemia. Otra causa de hipertensión arterial es el síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es un padecimiento que está relacionado principalmente con el aumento de la concentración de esteroides, principalmente glucocorticoides, es decir, derivados del colesterol en la sangre. Los glucocorticoides, que llamamos también corticosteroides, pues ya vimos que se producen principalmente en la capa central o capa fasciculada de la corteza suprarrenal, y su aumento, que puede ser por la presencia de tumores o puede ser por algunas otras causas orgánicas a nivel de glándulas suprarrenales, su aumento va a generar cambios muy marcados en estos pacientes, a lo que conocemos como síndrome de Cushing. Por lo general, esto se ve más frecuentemente en mujeres desde el punto de vista estadístico, pero esto no quiere decir que sea exclusivo, también se ve en hombres. ¿Qué características tiene el síndrome de Cushing? Bueno, pues estamos hablando de hipertensión arterial secundaria. Nos genera eso, una hipertensión arterial secundaria. Además de la hipertensión arterial secundaria, que es debido al aumento, ¿sí?, al exceso de esteroides en sangre, nos generan ciertos cambios corporales,
como es la cara de luna llena. En las mujeres genera hirsutismo. Ustedes recordarán que se le llama hirsutismo a la presencia de crecimiento del vello facial en la mujer. Los esteroides generan esto, generan cierta androgenización de las facies en la mujer, principalmente a expensas de la aparición de vello facial, que incluso puede ser vello corporal. Otra cosa que genera es la presencia de una jiba en la espalda, ¿sí? Lo que se conoce como la jiba de búfalo, que es un promontorio en la espalda. Genera también acné. Puede generar incluso diabetes, porque los glucocorticoides estimulan la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa nueva a partir de proteínas o a partir de grasas. Y entonces esos pacientes con síndrome de Cushing, con un exceso de esteroides, además de presentar hipertensión arterial secundaria, pueden presentar también diabetes, presentan obesidad, una obesidad centrípeta, es decir, obesidad centrípeta nos menciona o nos significa que son amplios, ¿sí? Son gorditos del tronco, pero no de los brazos y las piernas, ¿sí? Hay una obesidad básicamente que se presenta en el tronco, ¿sí? Ubicada en el tronco. Tienen cuello corto, y presentan generalmente estrías o víbices en la piel. Este síndrome de Cushing, pues ya dijimos, la causa principal es la presencia de un exceso de esteroides, principalmente glucocorticoides, en sangre, que se pueden deber a múltiples causas. Esa es diríamos nosotros, la semiología que conforma el síndrome de Cushing. Es una causa frecuente de hipertensión arterial secundaria, y algo que es importante mencionar, creo yo, es que una de las principales causas, o quizá la principal causa del síndrome de Cushing, es la iatrogenia. ¿Sí? Quiero decirles que lo escribí con Y, ahí se puede escribir también con I latina. Ambas acepciones son correctas. Iatrogenia, ¿qué es iatrogenia? Iatros significa médico y génica viene de génesis, origen. Es decir, es una enfermedad originada o causada por el médico. Pero por lo regular no es porque el médico sea incompetente o el médico sea un mal médico, ¿no? Muchas veces es el resultado de que se da un manejo que es necesario darse para atacar, para combatir, para curar una enfermedad determinada, como pueden ser algunas enfermedades autoinmunes. Muchas de las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, como el lupus eritematoso, como la esclerodermia, tienen que ser manejadas con inmunosupresores, y uno de los inmunosupresores más utilizados pues son los corticoides, los corticosteroides. Entonces se tienen que dar corticosteroides en dosis elevadas. Esto es mucho del manejo de los dermatólogos, de los nefrólogos, de los reumatólogos. Dosis de esteroides a cantidades elevadas, y esto trae consigo pues que el paciente en un lapso
más o menos mediano, en algunas semanas, desarrolla el síndrome de Cushing. ¿Okay? Y el síndrome de Cushing pues será la causa de una hipertensión arterial secundaria con todas las demás manifestaciones que acabo de mencionar. Y algo importante que en lo que hago yo hincapié es que el síndrome de Cushing es reversible. Es decir, una vez que se suspenden los corticosteroides, que deben de suspenderse de manera gradual, nunca de manera abrupta, las manifestaciones del síndrome de Cushing irán revirtiendo, ¿sí? Irán desapareciendo. Claro, como lo dije, es una enfermedad iatrogénica en la mayoría de los casos, desde luego no en todos. Hay pacientes que tienen síndrome de Cushing porque tienen algún otro problema que se lo está generando fuera de lo que es la prescripción médica, pero cuando es por prescripción médica, por lo regular es debido a que es absolutamente necesario dar esteroides como manejo de alguna enfermedad importante. Mencioné las enfermedades autoinmunes, pero hay otras muchas en donde se tienen que dar corticosteroides, incluyendo algunas leucemias, para poder controlar el padecimiento. ¿Que se va a llevar al paciente al síndrome de Cushing? Bueno, pues ni modo. Sabemos que el síndrome de Cushing en un momento dado va a revertir. Habrá que estar pendiente nada más de su hipertensión arterial secundaria, si es que la presenta, y de los niveles de glucosa, si es que presentan elevación también. Pero lo importante es tratar la enfermedad de raíz, y ya después se suspenderán los esteroides. Y al suspender los esteroides, el síndrome de Cushing revertirá. Entonces, este síndrome de Cushing es una causa también relativamente frecuente de hipertensión arterial secundaria. Hay tumores raros, y entre los tumores raros, pero que desafortunadamente vemos, está el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor maligno, de la médula suprarrenal. ¿Sí? La médula suprarrenal. Aquí es escrito con PH, pero ustedes lo pueden escribir con F. Feocromocitoma. Lo de feo, para serles francos, no sé por qué será. Lo de cromocitoma porque es un tumor de células cromafines. Recuerden que en la parte central de las suprarrenales está la médula, y ahí están las células cromafines. ¿Qué es lo que producen las células cromafines? Producen catecolaminas. Entonces el feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas en cantidades muy altas, dentro de cuyos efectos se encuentra la vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción vamos a tener un aumento de las resistencias periféricas y como consecuencia también una hipertensión arterial secundaria. Una vez que se maneja el feocromocitoma, ya sea pues generalmente por medios quirúrgicos o por medios farmacológicos paliativos o de control, pues tiende a ceder la hipertensión arterial, porque pues ya al no estar el tumor desciende los niveles de catecolaminas en sangre, y esto hace como resultado que la vasoconstricción sistémica también ceda, y entonces ya las resistencias periféricas vuelven a la normalidad. Sin embargo, no dejo de mencionar, no dejo de hacer hincapié a que es un tumor maligno, ¿no? Que en un momento dado puede dar metástasis, puede proliferar y matar al paciente, no precisamente por la hipertensión arterial, sino por las consecuencias propias de las metástasis de cualquier tumor maligno. ¿Okay? Entonces, feocromocitoma, otra causa de hipertensión arterial secundaria.
La coartación de la aorta. La coartación de la aorta es un padecimiento congénito. Es decir, se nace con él. Es un padecimiento congénito, morfológico, estructural. Es una cardiopatía congénita, pues, en donde encontramos nosotros que en la parte distal del callado de la aorta hay un estrechamiento, hay una estenosis. Y esta estenosis va a generar que la sangre se estanque o se obstruya su circulación parcialmente en la región proximal del callado de la aorta. En esta figura vemos nosotros aquí el callado de la aorta. Esta es la aorta ascendente, aquí está el callado, este es el tronco brachiocefálico, de donde sale la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Sale también la carótida primitiva izquierda y sale la subclavia izquierda. En la coartación de la aorta encontramos nosotros que después de la emergencia de estas arterias que llevan la sangre en este sentido, recuerden que las carótidas llevarán sangre hacia el encéfalo, hacia la cabeza, las subclavias llevarán sangre hacia los miembros superiores, sangre oxigenada desde luego, puesto que viene del ventrículo izquierdo. Y después de la emergencia de estos vasos es donde encontramos la estenosis, ese estrechamiento de la aorta. Este estrechamiento de la aorta, como es obvio, forma una especie de cuello de botella que hace que la presión de las arterias que salen del callado sea elevada. Es obvio, puesto que aquí hay una estasis sanguínea debido a esta obstrucción parcial. Y por otro lado, por debajo de esa estenosis, por debajo de esa coartación, la tensión arterial será baja. ¿Por qué? Porque la presión se atenúa al pasar por esta zona estrecha. Entonces, como consecuencia tenemos que estos niños, porque repito, es un padecimiento congénito, estos niños van a tener una plétora, van a tener un aumento de la circulación arterial, una sobrecarga a nivel de las arterias carótidas, va a haber mayor presión en las arterias que van al cerebro y también va a haber mayor presión en las arterias que van a miembros superiores, en la arteria humeral, en la arteria cubital, en la arteria radial, la presión va a estar elevada. Sin embargo, en las arterias que tenemos en miembros inferiores y en el tronco, la presión va a estar disminuida. De hecho, hay algunos autores que llaman a esta enfermedad la enfermedad sin pulsos, porque en miembros inferiores no se encuentran, no se palpan los pulsos porque la presión en esas arterias está muy baja. Algunos niños mueren por esto, desde luego. Pero cuando se detecta a tiempo, bueno, un buen cirujano pediatra que tenga habilidad para el manejo de estos padecimientos congénitos puede resolver el problema y tiene pues un índice de supervivencia bastante bueno. El punto es que esta coartación de la aorta va a generar que la presión arterial en estos niños esté aumentada en los miembros superiores
y esté disminuida en los miembros inferiores. ¿Por qué? Por la estenosis que encontramos en la región distal del callado. Desde luego la diferencia de presiones en la región superior y en la región inferior pues dependerá del grado de estenosis que haya, ¿no? Hay algunas coartaciones o estenosis muy pronunciadas como esta, hay algunas que no son tan pronunciadas y entonces la diferencia no es tanta. Pero lo típico es que esos niños son chapeteados, ¿sí? Parece que están ruborizados todo el tiempo porque están pletóricos de sangre en la región de la cabeza, tienen los bracitos rechonchos, fuertes, rojizos, pero sus piernitas no se desarrollan adecuadamente, hay hipotrofia muscular, sus miembros inferiores están fríos, mientras que los superiores están calientes, por la diferencia en lo que se refiere a la circulación sanguínea que hay y desde luego también por la diferencia de la presión arterial. Entonces, la coartación de la aorta es una causa de hipertensión arterial secundaria, específicamente en niños. Es un padecimiento congénito. El hipertiroidismo. Bueno, la tiroides sabemos que es una glándula endocrina que la función principal de ella es regular el metabolismo basal. La tiroides mide aproximadamente 4 a 5 centímetros en la parte más amplia, ¿sí? En la región transversal de ella. Tiene forma de mariposa con dos lóbulos, a veces tres, porque a veces aparece un tercer lóbulo, que es el lóbulo piramidal, que pudiera verse aquí en el centro. Lóbulo piramidal que no es otra cosa que una malformación congénita, pero es tan frecuente que ya se considera normal el lóbulo piramidal. Pero bueno, la mayoría de la población tiene su tiroides con dos lóbulos, un lóbulo derecho, que aquí estoy remarcando, un lóbulo izquierdo. Y la función básica de la tiroides es recibir la estimulación a nivel de la hipófisis de una hormona llamada TSH, hormona estimulante de la tiroides, y esta tiroides produce básicamente tres hormonas, que son la T3 o triiodotironina, la T4 o tetraiodotironina, también llamada tiroxina, y produce también otra hormona llamada calcitonina, que está relacionada con el control de los niveles de calcio en sangre. Estas hormonas, básicamente la T3 y la T4, se encargan de regular el metabolismo basal. Y el metabolismo basal se refiere a todas aquellas funciones neurovegetativas inconscientes, automáticas, que se desarrollan en nuestro cuerpo, como es la respiración, como es el movimiento de los intestinos, como es el movimiento o la contracción del músculo liso, como es la función de las glándulas de secreción exócrina, ¿okay? Como es la función del corazón y la función del cerebro, incluso durante el sueño. Entonces este metabolismo basal que está regulado por la tiroides, dentro de él también encontramos nosotros la circulación, y al haber alteraciones, al haber elevación en estas dos hormonas, T3 y T4, triiodotironina y tetraiodotironina, esto nos puede generar vasoconstricción y nos puede generar, por estimulación simpática, liberación de catecolaminas, y nos puede generar una hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Por estimulación simpática.
el hipertiroidismo. Y finalmente hablaremos de una de las más dramáticas causas de hipertensión arterial secundaria, que es la preeclampsia. ¿Sí? La preeclampsia es una enfermedad hipertensiva del embarazo, exclusivamente del embarazo, que se presenta normalmente después de las 20 semanas de gestación, y es un padecimiento en el cual la culpable es la placenta. La placenta produce sustancias vasoactivas en estas mujeres, que a su vez producen vasoconstricción, pero no en el producto, sino en la madre. Esas sustancias vasoactivas pasan de la placenta a la circulación materna, producen vasoconstricción, producen vasoespasmo y producen hipertensión arterial, en este caso hipertensión arterial secundaria. A la presencia de hipertensión arterial más proteinuria, se le llama preeclampsia. Y es un padecimiento sumamente peligroso, porque se vuelve impredecible. Es decir, una mujer que después de las 20 semanas encontramos que tiene hipertensión arterial y además tiene proteinuria, pues la simple presencia de proteínas en orina nos habla de daño renal. Normalmente las proteínas no se filtran a nivel glomerular porque la membrana basal del endotelio glomerular la rechaza por cuestiones de carga eléctrica, no permite que pasen a la cápsula de Bowman, pero si estas logran pasar a la cápsula de Bowman, esto nos habla de que hay un problema a nivel de membrana basal del glomérulo, es decir, hay daño renal que generalmente está relacionado con la hipertensión. Entonces, estas mujeres con preeclampsia pues prácticamente son una bomba de tiempo, en el sentido de que en cualquier momento pueden desarrollar otras manifestaciones severas, como puede ser el desprendimiento abrupto de la placenta, como puede ser la muerte del producto, o como puede ser la presencia de datos neurológicos, principalmente convulsiones por daño a nivel de la corteza cerebral, o bien por hemorragias cerebrales. Cuando una mujer con preeclampsia es detectada, por ningún motivo se le debe dejar irse a su casa. Para hacer el diagnóstico de preeclampsia, insisto, necesita tener una hipertensión arterial secundaria al embarazo, más proteinuria, y estas mujeres deben de ser inmediatamente derivadas a manejo especializado por ginecobstetricia, ¿sí? O por perinatología, y muchas veces se requiere la hospitalización y hasta la interrupción del embarazo. De hecho, en la mayoría de los casos de mujeres que presentan preeclampsia, que insisto es un padecimiento que se puede presentar en cualquier mujer embarazada después de las 20 semanas de gestación, aquí es impredecible cuándo pueda suceder, ¿no? Lo que sí es necesario que sean inmediatamente, como lo mencioné ahorita, revisadas por un facultativo especialista, muchas veces que sean hospitalizadas, y es muy frecuente que el manejo, la solución sea un manejo radical con la interrupción del embarazo.
Al interrumpir el embarazo, al sacar el producto y sacar la placenta, que es la causa principal del problema, pues ese problema desaparece por lo regular unos cuantos días después. Ya la paciente maneja tensiones arteriales normales. El daño renal puede ser limitado y puede ser reversible, o en ocasiones muy severas pues ya quedan con daño renal irreversible. La cuestión aquí es no permitir que este daño a nivel vascular por la preeclampsia evolucione hasta presentar datos neurológicos, porque entonces se le llamará eclampsia. Voy a cambiar el color de la tinta para que se alcance a ver mejor. Se le llamará eclampsia. Y la eclampsia pues es lo mismo que la preeclampsia, es decir, la presencia de hipertensión arterial, proteinuria por influencia de una placenta anómala, pero que ya evoluciona a presentar manifestaciones neurológicas. Que no necesariamente tienen que ser convulsiones, pero sí, las convulsiones son las manifestaciones neurológicas más frecuentes. Y mucho cuidado, porque ya cuando una mujer con preeclampsia convulsiona, es decir, ya evolucionó a eclampsia, el porcentaje de muerte materna es muy alto, porque es muy común que dentro de la convulsión la causa o el efecto sea una hemorragia cerebral inducida por hipertensión arterial. Entonces, la preeclampsia pues es otra causa muy importante y muy peligrosa de hipertensión arterial secundaria. Es exclusiva del embarazo y el manejo básicamente es la interrupción del mismo, ¿sí? La interrupción del embarazo. A veces los ginecólogos se ven pues en serios predicamentos. Si es una mujer que tiene 37 semanas o más de embarazo y presenta preeclampsia ya comprobada laboratorial y clínicamente, pues no va a tener mayor problema en tomar la decisión de suspender, de interrumpir el embarazo, sacar el producto, sacar la placenta y esperar que la mujer se recupere y no tenga ninguna complicación. Pero desafortunadamente esto puede suceder a las 24 o las 26 semanas, cuando el producto todavía no es lo suficientemente maduro, sobre todo lo que se refiere a la cuestión respiratoria, a lo que se refiere a la función pulmonar. Pues desde luego es un riesgo muy alto de muerte del producto, pero pues lo primero que hay que salvar es a la madre. Y pues sí, son situaciones en las cuales el ginecólogo pues tiene que tomar una decisión, ¿no? Si sacamos al producto que tiene 24 semanas, pues qué expectativa o qué posibilidades de supervivencia tiene. Bueno, pues eso va a depender de varios factores, pero también si no lo sacamos, pues es impredecible en qué momento esa preeclampsia se nos puede convertir en eclampsia, y no nomás se va a morir el producto, sino que se va posiblemente a morir la madre también. Bien, entonces estas son las causas más comunes de hipertensión secundaria. Hasta aquí dejamos este video y en el siguiente vamos a hablar de cuáles son los daños más comunes, más frecuentes y más severos de la hipertensión arterial, ya sea primaria o secundaria, a nivel de órganos diarios. Bien, concluimos con esto este video de hipertensión arterial secundaria.